Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Para que toques nuestro corazón y con tu palabra, Dios mío, pueda ser edificado tu iglesia, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, derribar fortalezas, que podamos, Señor, renovar nuestro entendimiento, Padre eterno, que podamos conocerte más, que podamos adquirir más sabiduría, Padre. Eso es lo que necesitamos, Señor, necesitamos más de ti. Dios mío, por eso que todo nuestro ser esté atento el día de hoy a lo que tú nos quieres enseñar, papá. Tú estás aquí, tu Espíritu Santo está aquí. Por eso que obre tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en cada persona que va a escuchar este mensaje. Gracias, papá, gracias. Gracias por considerarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por sobre todo por tu amor. Bendito es tu nombre por siempre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga al pastor. Amén. Sí. Amén. Sí. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos los que están, a todos los que se están sumando y a todos los que vendrán. Dios les bendiga y estamos en un día más para estudiar la palabra que tanta falta hace. Y de inmediato vamos a empezar, donde usted va a preparar su Biblia. Y vamos a abrirla en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
versículo 12. Bien, si encontró, se pone en pie. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Pueden tomar asiento? Hoy vamos a hablar de algo que muchos se preguntan: ¿qué es lo que es estar muerto espiritualmente? Y la verdad que esa pregunta me la han hecho no tan solo cristianos, sino que personas irredentas, por no decirle inconversas. Y la verdad que hay que explicar qué es lo que quiero hacer hoy día en el nombre del Señor, para que todos sepamos a qué se refiere Jesucristo y la Biblia cuando habla de los muertos. Levántate tú que duermes, porque también dice la Biblia que los que parten duermen en Cristo, los que han conocido al Señor y nacido nuevo. Entonces hay muchos términos que hay que explicar, porque, por ejemplo, hay mucha gente que anda caminando en la calle y teológicamente hablando, si no conocen a Cristo, están muertos. Caminan, pero están muertos. Son hombres naturales que no entienden las cosas del Señor, porque para entender las cosas del Señor hay que estar vivo en el Espíritu. Porque las cosas, para discernirlas, las cosas del Señor, se deben discernir espiritualmente. Por eso el hombre natural no entiende. El hombre que no ha conocido al Señor, que no le interesa a Dios, no entiende estas cosas. Y es por eso que hoy día vamos a tratar de ahondar este tema. La muerte espiritual no es meramente física. Es una muerte que habría que explicarle desde el punto de vista espiritual, que sin Cristo no hay vida espiritual, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a una relación con Dios, y el Espíritu Santo no habita en cualquier persona. El Espíritu Santo está en el mundo, pero no está con el mundo. El Espíritu Santo está en las personas, o sea, está con las personas, pero no está en las personas. Pero cuando la persona nace de nuevo, confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, está naciendo espiritualmente. Y al nacer espiritualmente, deja de ser un hijo de Adán, deja de ser un hombre natural y empieza a vivir espiritualmente. Y esa es la vida de la cual habla el Señor, porque Él vino a hacernos saber la verdad, y dentro de eso nos dijo que Él venía a dar vida y vida en abundancia, al conocimiento pleno que debemos tener como hijos de Dios. La vida, la muerte espiritual se entiende mejor cuando conocemos gente que está separada de Dios, gente que no participa de las cosas del Señor, o sea, no le interesa, porque el hombre natural no le interesa conocer a Dios. Dios no tiene ninguna importancia para el hombre natural. Está preocupado de otras cosas, como dice la palabra, de cosas temporales, cosas que con el tiempo envejecen y mueren. Pero cuando la persona nace en el Espíritu, por haber nacido de nuevo, esa persona está viviendo y va a vivir por siempre, eternamente. Entonces,
Vamos a irnos a Efesios, vamos a ocupar la Biblia, al libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 12. Dice así: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí empieza a aclararnos ya lo que dice Pablo. En aquel tiempo, cuando, antes que conociéramos a Cristo, en aquel tiempo, antes que se manifestara a nosotros el Espíritu Santo y naciéramos de nuevo, en aquel tiempo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, dice acá, porque bueno, aquí está hablando espiritualmente, también hablando por las promesas que tiene Israel. Y estábamos ajenos a todas las promesas, no las entendíamos. Se nos hablaba, pero no nos amanecía. Y sin esperanza y sin Dios. Por eso Pablo en uno de sus escritos dice: porque no quiero, hermanos, que sean como aquellos que no tienen esperanza. ¿A qué se refiere? A los que no han nacido, no, a los muertos, pero espirituales. A ellos se refiere la palabra del Señor. Existen en la oscuridad, ellos están en la sombra, porque no hay luz en ellos. Todo es tiniebla, ignorancia. No les interesa conocer a Dios, más prefieren ignorar a Dios, más prefieren debatir de la existencia de Dios porque le es más cómodo. Y a veces la terquedad, la porfía del hombre, la tosudez del hombre, hace desconocer quién es Dios, sabiendo en su interior de que hay un ser superior, pero no lo aceptan y le es más fácil negarlo. Hombres muertos espiritualmente. El que da vida no está en ellos. La luz que vino al mundo tampoco está en ellos. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, prefirieron ignorarlo, hacerlo a un lado, objetarlo, atacarlo, herirlo y matarlo. Fue más fácil que aceptar su verdad. Ahí estaban encubriendo algo que iba en contra de sus principios, en contra de sus propósitos egoístas y religiosos. Por eso la humanidad, el hombre, la humanidad está entera en tiniebla y quiere ignorar a Dios, quiere ignorar al Hijo de Dios, quiere ignorar a la iglesia del Señor, porque no les conviene, porque va contra los principios naturales. El hombre espiritual conoce más allá de lo que puede conocer uno de ellos. Pueden fanfarronear con la ciencia, pueden hablar de un montón de cosas, pero van a quedar en mitos, ideas y fantasías. ¿Por qué no quieren entender? ¿Por qué no quieren abrir su corazón? Porque no quieren renunciar a lo que internamente saben que es malo. Porque es imposible que el hombre no sepa lo que es algo malo. Es imposible, porque nace con esa moral que Dios nos pone en nosotros. El niño de 2 años, de 3 años que está creciendo, ya sabe lo que es malo. Por eso cuando va a hacer algo, mira al papá o a la mamá primero, porque viene con eso. Y el hombre crece con eso. Tiene la imagen de Dios que le avisa de su interior de que lo que está haciendo no corresponde. Prefieren ignorarlo, taparlo, dedicarse a otras cosas, en vez de abrirle su corazón al Señor. Así que no hay amistad entre la luz y las tinieblas. No hay amistad entre un espiritual y un natural. No puede haber amistad. El hombre natural es enemigo de Dios.
lo rechaza, lo ataca, lo ignora, se burla. El hombre espiritual no puede aceptar que se rían de su padre. No puede llamarle bueno a lo malo. No puede ignorar cuando alguien está en pecado. Tiene que denunciarlo para que esa persona cambie. Porque en ello está la vida de esa persona. Entonces, hermano, usted ya más o menos se puede formar una idea que a veces usted está hablando con muertos. De este punto de vista. Algunos o algunas están durmiendo con muertos. Porque conozco gente cristiana, mujeres solteras, que creen de que van a obtener que su novio se cambie y acepte al Señor, y mientras tanto lo están ganando, pero no lo van a hacer. Porque el mundo natural es astuto. Y esa mujer va a salir convirtiéndose ella a él, que él a ella. No hay relación. Puede existir alguna conversación, pero toda conversación va a terminar en un punto muerto. Es cuando usted se para en la calle, empieza a saludar a un vecino, empiezan con un tema, empiezan a hablar del aseo de la comuna, empiezan a hablar de tal vecino y empiezan a hablar después de una de las cosas que le interesa a uno de ellos, que es cristiano. Y se acaba la conversación. Ahí viene el apuro y tengo algo que hacer. Bueno, ha sido un agrado estar contigo. Chao, otro día nos vemos. Porque no hay afinidad. Es imposible, hermano. Romanos 8, nos devolvemos. Romanos 8, versículo 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando hablamos de carne no estamos refiriendo al bistec, nos estamos refiriendo al pecado. Porque la carne induce al pecado. El ser humano, el ser interior, el ser espiritual, a veces es dominado por el ser exterior. Por lo tanto, es imposible que haya alguna relación. Pero la palabra del Señor dice, mire, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está en ustedes, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no hay vida. Hombre natural no tiene vida. El Romano, el capítulo que estamos viendo, en el versículo 23, tiene una sentencia. Versículo 23 dice, Romanos 8, perdón, 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte?
¿Qué tipo de muerte da el pecado? Es la separación de Dios. Cuando una persona peca, está desafiando a Dios. Cuando un cristiano peca, si no se arrepiente, se corta la relación con Dios. No va a poder orar, no va a poder llegar al trono de la gracia, porque tiene algo que está pendiente, porque la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Momentáneamente, Dios no lo va a atender. Aunque parezca algo imposible, Dios no lo va a atender. Porque Dios aborrece el pecado. No puede tener relación con el pecado, y menos con el pecador, que es el que ejecuta el pecado. Dios no sanciona el pecado. ¿A quién sanciona? Al que peca. Por eso dice la palabra: toda alma que pecare morirá. Por eso la palabra dice acá que la paga del pecado es la muerte. Algunos se preguntarán: ¿por qué oro, pido y pido, y Dios parece que no me escuchara, parece que el cielo fuera de bronce, y lloro y lo hago como me dice el pastor, o lo hago como me dice el hermano, me arrodillo? ¿Pediste perdón primero? ¿Invitaste al Señor que venga en su reino y tú preparaste primero el terreno para que Él venga? ¿Tienes algo en tu corazón que no has confesado? ¿Tienes algo guardado ahí, una raíz de amargura, una falta de perdón, un pecado regalón? Cuidado, que Dios no es alcahuete de nadie. Es un Dios justo, tremendamente bueno y misericordioso, pero es justo. Por eso sanciona el pecado, por eso aprieta a veces el cinturón de sus hijos, para que sus hijos vean que algo está pasando. La Biblia habla como del hombre natural como muerto caminando. Es increíble. Miren, Romanos, el libro de Romanos es espectacular, lo vamos a estudiar un día de esto. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu duro corazón, por no querer dar un paso hacia la luz. A hombres y mujeres, jóvenes, niños conscientes ya, van a tener el mismo trato. La sentencia es una sola. Entonces, si estamos hablando de eso hoy día, es porque estamos rodeados. Veámoslo desde ese punto de vista, sin hablar nada que no esté en la Escritura. Estamos rodeados. ¿De qué? De muertos vivientes. Como estaban en boga tiempo atrás los zombies. Caminan, pero no tienen noción de nada. Viven, respiran, duermen, comen y se acaba. Pero no piensan en su vida. No piensan en el regalo que Dios les tiene. No piensan en las promesas que tienen aquellos que reciben a Jesús como Salvador. No les interesa. Es más fácil para ellos debatir, negar, estar tranquilo. ¿Por qué? Porque voy a tener que dejar esto, esto, esto y esto, que es la excusa de muchos. Pecados regalones que lo están llevando directamente al día de la ira. El ser insensible a la palabra, el no querer aceptarla,
es producto de un dominio que hay en esa persona. Esa persona no ve en los peligros que se enfrenta. Esa persona no piensa en el más allá. Tiene una visión corta. Una visión de que, bueno, me muero y se acaba todo. Pero no es así. Porque si se preocuparan, si se amaran un poco, estudiarían, se preocuparían, le dejarían a sus hijos una herencia majestuosa y entenderían por qué Dios mandó a su Hijo a salvarnos. Mire, ¿por qué yo le digo que el hombre natural no va a entender? Porque yo le recomiendo a muchos hermanos, en el pasado les decía, ¿cuántas veces le has hablado a esa persona? Pastor, pero la Biblia me dice que hable nomás, que hable más, que hable nomás. Léete la parábola del sembrador. Busca tierra fértil. Tira la semilla donde el terreno esté apto. No tire la semilla donde hay pedregales, donde hay espinos. Tírala donde la tierra está fértil. Pero pastor, es que la Biblia me dice que yo debo hablar hasta el cansancio con la persona. Si te quieres cansar, cánsate con los que quieren oír, no con los que cierran sus oídos porque están manipulados por las tinieblas. En 2 de Corintios, vamos a ver algo, capítulo 2. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y qué sigue más adelante? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Espiritualmente entendemos lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es el pecado, lo que es el amor, lo que es la misericordia, lo que es amar al prójimo, lo que es no matar, lo que es no hurtar. Lo entendemos, porque esa ley moral está en nosotros. La recuperamos cuando nacimos de nuevo, porque cuando nacimos muertos, naturalmente hablando. Pero cuando Dios nos dio la oportunidad de recuperar lo que Él nos había dado en el principio, logramos entender e hicimos nuestro esta ley moral que nos permite estar viviendo bien con Dios y tener acceso a la salvación, diciéndole: sí, Señor, habla, que tu siervo oye. Sí, Señor, creo que tú viniste a la cruz específicamente a morir por mí, que mis pecados fueron ahí, que ya me lavaste con tu sangre. Me has salvado de la muerte, me has salvado de la ira, porque tú me haces huir de la ira de Dios. Te agradezco, Dios, te agradezco, Padre, te agradezco, Jesús, porque tú eres mi Señor y mi Salvador, porque espiritualmente estoy discerniendo lo que Él hizo por mí. Así que, hermano, a veces el hombre natural puede parecer que hace buenas acciones, ¿sí?
Fijémonos en algunos proyectos donde hacen cosas, regalan dinero. Esa es una costumbre muy añeja de pagar las culpas cubriendo con dinero. Eso es muy dado de un mundo que yo conozco, que conocí. Cubrían los pecados dando dádivas, y aún lo hacen. En algunas religiones dan donativos, regalan terreno, obsequian vehículos para tapar sus acciones. Pero a Dios no lo compran con todo el dinero del mundo. Desde la perspectiva externa aparece, oh, pero qué hombre más dadivoso. Pero si lo discernimos espiritualmente, las obras nunca lo van a llevar a donde nosotros vamos. Porque la palabra dice, no es por obras, sino que es por gracia. Es por un regalo inmerecido que Dios nos dio. Cuando le escuchamos, le creímos y lo aceptamos. Cuando abrimos nuestro corazón, Él nos regaló lo más precioso que podemos tener: la vida eterna, el estar con Él, el participar de las cosas de Él, el vivir confiado, el vivir con esperanza, el ser partícipe de sus promesas. Agradecidos, porque entendemos espiritualmente lo que hizo. No estamos ciegos. Hay algunos que no quieren entenderlo y siguen en pecado, hermano. Creen de que Dios no los ve. Los ve. Y siguen en pecado. Prefieren otras cosas antes de reconciliarse con Dios. Nunca han nacido de nuevo. Nunca tuvieron lo que ellos creen que tienen. Nunca. Porque la palabra del Señor dice que todo buen árbol da buen fruto. Porque la hacha está puesta a los pies de ese árbol que no da fruto. ¿Para qué? Para cortarlo y echarlo al fuego. Afortunadamente, Dios nos ha dejado la posibilidad de poder rescatar a muchos todavía. Es una bendición que podamos todavía ejercer sobre algunos que no quieren ver. Principalmente empezar por nuestra familia. Por nuestra familia que por una u otra razón no quieren entender. Debemos orar por ello y presentárselo al Señor. Y decirle al Señor, para mí es imposible, para ti no. Pero Señor, yo intercedo, yo los amo, no quiero perderlo. Eso que tú me prometes para mí, para mi vida, lo quiero también para ellos. Eso es más importante para mí que cualquier cosa, Señor. Poner a otro en vez de uno. Interceder como lo hizo Jesús. Y Dios va a obrar, Dios lo va a hacer. Muchos de nosotros hemos sido oraciones respondidas. Alguien oró por mí y Dios intervino en mi vida. No hay nada imposible para Dios, hermano. Los muertos resucitan al escuchar la voz de Cristo. Uno de estos muertos quedó en la calle con un momento de lucidez. Escucha la palabra de Dios, resucita. Y Dios pone en usted una gracia infinita para que en esos momentos lo abrace, ore por él, ore por ella y le dé gracia al Señor. ¿Por qué? Porque ese hijo estaba muerto, pero ahora vive. Es muy encachado esto, es bonito. Si lo ponemos por obra, vamos a hacerlo con mucha gente. Una palabra, una sola semilla hace la obra.
Y la palabra de Dios es la mejor semilla, porque tiene poder, es sobrenatural, porque es una palabra que corta todo, que penetra en la mente del individuo, el alma, los tuétanos, le discierne las intenciones del corazón, y Dios lo transforma. Muchos muertos pueden vivir, hermanos. Pueden resucitar muchos muertos. Y podemos tener la dicha de construir en el reino de los cielos, rescatando a las personas, a la vida. Hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención al principio. Me costó entenderlo. Romanos 5. Versículo 8. Mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos muertos, éramos hediondos, detestables, aborrecibles, lejos de toda gracia. Sin embargo, Jesús, Dios, vino a pesar de lo que éramos y dio su vida por nosotros. ¿Quién? Ningún familiar lo hizo, ningún amigo lo hizo, sino una persona a la que yo no conocía vino, me amó. Y ese es el misterio, que Dios nos amó antes de que nosotros le amásemos. Un amor inmerecido. Y resucita después por nosotros y nos da vida. Y nos dice el anciano, el apóstol Juan, así como le vemos, seremos vistos. Seremos semejantes en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial, ya no más cuerpo animal, porque hay cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Ahora es un cuerpo celestial. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, borrachos, mentirosos, estafadores, homicidas, embusteros, burladores, fornicarios, adúlteros, póngale todo lo que quiera, nos amó. No nos rechazó como a veces la familia rechaza. Nos llamó, nos abrazó, nos limpió, nos lavó con esa sangre bendita y nos dejó por la eternidad con ropas blancas, donde nos advierte: no digas que no tienes pecado, porque tú harías a Dios mentiroso. Toda vez que peques, ve, arrepiéntete, porque abogado tienes para con Dios, a Jesucristo el justo. Intercede por nosotros. Por eso, bendito sea cuando uno le dice al Señor: perdóname, fue un arrebato, fue un momento, no pensé, perdóname, Señor, no quería hacerlo. Eso Dios ya lo había visto ya. Esto es lo hermoso. Cuando Dios nos llamó, conocía nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Sabía todo de nosotros. Sin embargo, nos amó. Mire que estamos vivos. Cuando vemos Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gloria, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted lee esto con atención, se va a dar cuenta que aquí estamos nosotros encuadrados. Éramos hijos de desobediencia. El espíritu de desobediencia que gobierna el mundo bajo la potestad del príncipe de este siglo. Muertos. Nos conducíamos a las tinieblas, a la muerte, pero su amor nos dio vida, y hoy día estamos acá, felices de poder contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que, hermano, las tinieblas están gobernadas por espíritus con minúscula, y ejercen su poder sobre muchas personas. Pero usted y yo, todos los hijos de Dios, poseen un poder más grande que Él, un Espíritu Santo tremendo, superior a cualquier espíritu, y Él mora en nosotros. Él vive en nosotros, y el nombre más poderoso, Jesucristo, está con nosotros. Veamos con pena entonces a aquellos soberbios y orgullosos que menosprecian al pobre, que menosprecian al débil. Llegará el día en que de rodillas pedirán perdón, pero Dios les dirá: en el momento que tuviste que pedir perdón, me desafiaste, ahora es demasiado tarde. Y ordenará a sus ángeles que lo arrojen al lago de fuego y azufre. Toda lengua confesará a Cristo, y toda rodilla se doblará ante Él, sin excepción, algunos por gratitud y otros implorando misericordia. Así que, hermano, para que usted tome en cuenta el tremendo valor de su persona para Dios, que no escatimó ni a su Hijo para darlo por usted. Y la palabra dice: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo por usted, ¿cómo no nos dará otras cosas? Si nos dio lo más precioso, ¿cómo nos cerrará la mano cuando le pedimos? ¿Cómo va a cerrar las puertas que el mundo nos cierra en las narices? Si Él nos dio a su Hijo y muchas promesas, nosotros vivimos conforme a esas promesas. Le damos gracias al Señor por estos momentos. Gracias por entender y pensar que la maldición que había en nosotros, otro se hizo maldito por ella, nos limpió, y ya estamos, lo dice la palabra, no yo, espiritualmente ya estamos sentados con Él arriba. Estamos cumpliendo un tiempo en la tierra,
Pero ¿de dónde viene? Todo de arriba. Colosenses capítulo 3. No estaba en el programa, pero busquémoslo. Importantísimo. Capítulo 3, versículo 2. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sigo leyendo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios, porque ya entendemos lo que es un muerto espiritual. Ya entendemos lo que es vivir en Cristo. Y ya entendemos por qué tenemos esperanza. Es un Dios real, desconocido para el mundo, conocido por nosotros. Por eso tenemos que hablar de Él, tenemos que hablar de Él, no cansarnos, a tiempo y fuera de tiempo. Hablar, para que también a ellos les resplandezca esta luz y puedan tener acceso a la salvación. Póngase en pie. Los que estábamos bajo maldición, bajo la muerte, vino a nosotros el don de la vida, porque para Dios no hay muertos, y esa vida que da Dios es eterna, por siempre, para que disfrutemos con Cristo, quien es nuestra vida. Alabado sea Dios, Señor nuestro, que nos permite conocer estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos una esperanza viva, Señor, algo que tú nos has dado, algo que poseemos, que ninguna potencia, potestad, trono, principado, nada creado, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, ni ángeles, nos podrá, Señor, quitar lo que tú nos has dado, nos podrá arrebatarnos de ti. Por eso te damos gracias al entender lo maravilloso que has sido con nosotros. Por eso queremos seguirte sirviendo, Señor. Ayúdanos en ello. Toca los corazones, manda arrepentimiento para poderle hablar de ti, Señor. Trabaja esa tierra endurecida, límpiala para salir a sembrar tu palabra. Oramos, Señor, por esta comuna, por cada pasaje, cada calle, por cada vecino, por cada negocio,
para que tú, Señor, mande a tus ángeles a hacer tu obra, a limpiar la cizaña, limpiar el terreno, sacar las piedras, para empezar a esparcir tu palabra. Esas semillas eternas que crecen en nuestros corazones. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermano.